Hola, mi nombre es David Ernesto Troncoso Romero. Soy profesor investigador de carrera asociado en el Departamento de Ingeniería en Redes del Campus Cancún, de la División de Ingeniería, Ciencias y Tecnología de la Universidad de Quintana Roo. El título de esta ponencia es Procesamiento Digital de Señales en la nueva generación de sistemas de comunicaciones. El contenido de esta presentación es una introducción, las demandas actuales en los sistemas de comunicaciones, el procesamiento digital de señales para satisfacer esas demandas y comentarios finales. Vamos a empezar. Los sistemas de comunicaciones han evolucionado para satisfacer dos principales objetivos: incrementar la calidad y cantidad de servicios y alojar una cantidad exponencialmente creciente de usuarios. Particularmente en telefonía móvil, la evolución se ha catalogado en generaciones y actualmente estamos empezando en la quinta generación. La primera generación, que nació por ahí de 1979, estaba basada en un esquema de procesamiento analógico, pero desde la segunda generación hasta ahora, el esquema de procesamiento ha sido inherentemente digital. Entonces está basado en procesamiento digital de las señales. Esto nos ha permitido obtener tasas de procesamiento cada vez más altas. Centrándonos en estas dos últimas generaciones, actualmente se esperan tasas 20 veces mayores a las tasas que se tenía en la generación de la década pasada, la cuarta generación. Se espera también esquemas con latencias menos de 10 veces las latencias que se tenían antes en la generación anterior, y densidades de mayor a 10 veces las densidades de utilización con respecto a la generación anterior. Específicamente, ¿cuáles son las demandas actuales? Bueno, se espera tener transmisión de videos de alta definición e inmersivos, es decir, de 360 grados, en tiempo real. Esto implica una gran cantidad de datos. También se espera operación remota de maquinaria industrial o de robots para cirugías, o gran cantidad de dispositivos automáticos comunicándose entre sí, entre otros esquemas. Para esto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha definido tres tipos de servicio: banda ancha móvil mejorada, comunicaciones de baja latencia ultra confiables y comunicaciones tipo máquina masivas. El procesamiento digital de señales para satisfacer estas demandas entra aquí en la forma de onda subyacente. Esta forma de onda que se va a generar en la capa física del procesamiento de esta cadena de información se debe diseñar cuidadosamente para permitir flexibilidad, la flexibilidad para los esquemas que se listaron antes. Por ejemplo, en el caso de comunicaciones tipo máquina masivas, se requieren muchas subportadoras con pequeña separación entre ellas. Subportadoras angostas porque el ancho de banda de la información no se espera que sea demasiado grande. Sin embargo, en los casos de banda ancha móvil mejorada y de comunicaciones de baja latencia ultra confiables, se requieren subportadoras más anchas, con mayor separación entre estas subportadoras y con anchos de canal anchos y selectivos, muy selectivos. Esto implica necesariamente reconfigurabilidad en los esquemas de procesamiento. La combinación de múltiples estándares requiere entonces programabilidad en las frecuencias de corte de los filtros canalizadores, es decir, que tengan anchos de canales variables, en las frecuencias centrales de estos canales y en los esquemas de modulación. Entonces es necesario tener filtrado digital reconfigurable. En las terminales móviles, además,
pues siempre se ha requerido y se requiere alta frecuencia de operación, baja utilización de recursos de hardware y bajo consumo de potencia para que la pila sea duradera. La deseada flexibilidad solamente puede ser alcanzada con novedosos algoritmos y arquitecturas eficientes de procesamiento digital de señales. Específicamente, debido a que se requieren interfaces digitales programables, se necesita un convertidor de analógico a digital que sea capaz de operar a las radiofrecuencias, a esas tasas en radiofrecuencias. Por lo tanto, se necesita poner el convertidor de analógico a digital tan cerca de la antena como sea posible. Es decir, que opere directamente digitalizando las radiofrecuencias. Esto es un gran reto. El esquema prometedor es construir convertidores de analógico a digital sobremuestreados en un esquema que se llama delta sigma. Es decir, con un bloque analógico simple y un diezmador digital que absorbe la complejidad del sistema. Esto es porque el diseño digital se ha mejorado muchísimo en años recientes. El objetivo entonces es lograr un diseño eficiente para el diezmador. Específicamente en la primera etapa del diezmador se tiene un diseño crítico porque ese sistema opera a alta tasa de muestreo. Por lo tanto, el filtro debe ser compacto, reconfigurable y eficiente en su respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia de ese sistema es pasabajas multibanda. Como se ilustra aquí, podemos ver una banda de paso en las bajas frecuencias y luego varias bandas de rechazo centradas en ciertos puntos. Eso es pasabajas multibanda. El punto de partida en la década pasada fue el afilamiento de Chebyshev aplicado sobre cascadas de integradores y diferenciadores. A estos diferenciadores, por su respuesta en frecuencia, se les llama COM o peine. Entonces notamos aquí en este arreglo algunos coeficientes A1, B1, A2, B2, etc. O en general aquí en esta celda K, el coeficiente AK y el coeficiente BK. Este arreglo de circuitería forma un polinomio y ese polinomio es un polinomio de Chebyshev cuya respuesta en frecuencia permite obtener esa característica pasabajas multibanda que se mencionó antes. Aquí observamos la respuesta, un ejemplo de esa respuesta en frecuencia. Notamos que las bandas aquí están centradas sobre 8 sobre 128 de la tasa de Nyquist que se esté utilizando, etcétera, ¿no? Aquí están centradas esas bandas. Y notamos entonces que hay una suficiente atenuación en cada una de ellas. Y el polinomio de Chebyshev ayuda pues a formar estos rizos y a aplastar la respuesta en frecuencia en esas bandas abajo de 100 decibeles en este diseño particular. Entonces, este sistema tiene la ventaja de tener una estabilidad garantizada, pero sus desventajas son que no es fácil de reconfigurar porque utiliza varios coeficientes y pues se tiene que ajustar al polinomio de Chebyshev correspondiente y con una ganancia adecuada. Además utiliza alta complejidad de implementación pues precisamente por esos ajustes y requiere multiplicadores que son elementos costosos para lograr esa reconfigurabilidad. En los años recientes se han propuesto diversas mejoras que incluyen un afilamiento. El afilamiento se refiere a lograr esa atenuación que se desea. Entonces el afilamiento con una incrustación de un filtro especial para afilamiento. Esta fue una propuesta por el Shibin en el año pasado, 2020. Por nuestra parte, hemos propuesto afilamiento con coeficientes unitarios. Esta es una particularmente útil contribución porque ya no necesitamos utilizar polinomios de ningún tipo, ni coeficientes de ningún tipo. Esto simplifica la arquitectura.
Vamos a ver un poco de esto. La incrustación del filtrado de afilamiento por Shibin en el año pasado, de 2020, pues incluye en la cadena de procesamiento incrustar un filtro cuya función de transferencia se denomina como G. Y ahí en ese filtro observamos pues esta pequeña arquitectura. Aquí hay unos cuantos coeficientes que son potencias de 2 y realmente no necesitan multiplicadores. Pero hay también una ganancia por ahí que no está específicamente ilustrada aquí, pero sí está en su función de transferencia. Por lo tanto, notemos aquí nuestra respuesta en frecuencia. En ese sistema, esa propuesta de Shibin tiene aquí una mejora en la atenuación, porque esa primera banda es una banda crítica donde se debe mejorar la atenuación. Y en las otras bandas no hay mucha mejora. En algunos casos sí, en otros no, pero no se afecta. Se logra, por lo tanto, cumplir esto de 100 decibeles, que es el ejemplo clásico. Depende de la aplicación, depende de la exigencia, pues los decibeles que se necesiten. Las ventajas de ese sistema es que tiene estabilidad garantizada y es un diseño compacto porque necesita una incrustación de un pequeño filtro simple. Sin embargo, las desventajas son que solamente es aplicable a un diezmado par. No todas las tasas o no todos los factores de diezmado pueden beneficiarse de esta característica, solo los pares. Además requiere multiplicadores que son pues elementos costosos, como ya dijimos, para lograr reconfigurabilidad. Nuestra contribución es lograr el afilamiento con coeficientes unitarios. Obsérvese la función de transferencia de nuestro sistema relativo a la alta velocidad y notamos que las multiplicaciones son únicamente productos de bloques, es decir, son cascadas de bloques. Cada uno de esos bloques tiene coeficientes unitarios, tanto los integradores como los diferenciadores o como dijimos que se refieren. Entonces no hay coeficientes que no valgan 1 o menos 1, únicamente coeficientes unitarios. Esto nos lleva a una arquitectura de implementación que necesita solamente sumas, diferencias y un multiplexor para elegir aquí los retrasos adecuados. Entonces el multiplexor es un sistema mucho más simple de implementar que un multiplicador o varios multiplicadores. Entonces las ventajas son amplias. Veamos primero la respuesta en frecuencia. Aquí en este particular ejemplo se necesita cumplir 80 decibeles. Entonces notemos de nuevo que se logra obtener esa atenuación con una arquitectura mucho más simple. Las ventajas entonces son estabilidad garantizada, diseño muy compacto y no requiere multiplicadores para lograr la reconfigurabilidad. Entonces, pues se puede reconfigurar hasta 100 decibeles y para diversos factores sin necesidad de utilizar multiplicadores, sin necesidad de coeficientes. Esa es una gran contribución. Las desventajas, igual como el método de Shibin del año pasado, solamente es aplicable a diezmado par y también a diezmado impar, pero únicamente que sea múltiplo de 3 o múltiplo de 5 o múltiplo de 7. Entonces, pues nuestro trabajo futuro va a ser lograr mejorar esta arquitectura para diversos factores de diezmado que puedan ser par o impar. Ya estamos trabajando sobre eso. Entonces, comentarios finales. La creciente demanda de más servicios de comunicaciones con una mejor calidad, al menor precio y con bajos costos de implementación imponen un continuo desafío tecnológico. A lo largo de los años, la tendencia ha sido aprovechar el procesamiento digital de señales, y esto lo vimos desde la segunda generación. El procesamiento digital de señales multitasa se debe aprovechar tanto como sea posible, porque permite hacer diseños con baja complejidad. Y es muy importante ver el procesamiento digital de señales tanto en alto nivel de abstracción
Hablemos de algoritmos, respuestas en frecuencia, funciones de transferencia, polinomios, etc. Pero también a bajo nivel, a nivel de transferencia de registros, es decir, directamente en la implementación en hardware, para poder ver cómo realmente se puede mejorar la respuesta en frecuencia sin afectar el hardware. Bueno, pues eso es todo por parte mía. Espero que haya sido útil esta ponencia para ustedes. Muchísimas gracias.